Muy buenos días. Agradeceros a todos que nos acompañéis en este tercer seminario del ciclo FUNSEAM, dedicado a la innovación y el desarrollo tecnológico al servicio de la transición energética, donde después del último seminario centrado en la digitalización y la participación de las energías renovables de la mano de soluciones disruptivas en el ámbito de las redes inteligentes, hoy nos centraremos en los gases renovables. Los gases renovables sin duda constituyen una alternativa con un enorme, gran potencial para reducir las emisiones contaminantes y conseguir avanzar en la consecución de los objetivos climáticos que nos hemos planteado en el 2030 y en el 2050. Hoy hablaremos de biometano y de hidrógeno. En el caso concreto del biometano, como veremos a lo largo de la sesión, de la mano de los excelentes ponentes que nos acompañan, este ya es una realidad en otros países europeos y donde España cuenta con un enorme potencial, dando con capacidad para dar respuesta a los retos de la sostenibilidad, pero también fomentando el desarrollo económico en las zonas rurales, que garantice el reequilibrio territorial de la mano de soluciones circulares. En el caso del hidrógeno, España obviamente tiene una oportunidad en uno de los probablemente pilares de la transición energética en el medio y en el largo plazo. Obviamente es necesaria esta apuesta decidida por los gases renovables, como ya se ha conocido e incorporado en lo que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero donde en este proceso de creciente participación de los gases renovables surgen incertidumbres tecnológicas, incertidumbres regulatorias, incertidumbres de mercado, donde sin duda la innovación y el desarrollo tecnológico va a contribuir, como veremos hoy, a la hora de aportar esas soluciones para que esa transformación y descarbonización del sistema gasista sea una realidad. Agradeceros a todos que nos acompañéis y ya sin más por mi parte voy a ceder la palabra al doctor Martí Parellada, catedrático de la Universidad de Barcelona, presidente del prestigioso Instituto de Economía de Barcelona, un centro de referencia a nivel mundial en el ámbito de la economía y de la economía de la energía, donde se adscribe la Cátedra de Sostenibilidad Energética de FUNSEAM. Martí, muchísimas gracias por acompañarnos y sin más por mi parte te cedo la palabra para que puedas realizar esta introducción antes de avanzar en la mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, y ante todo dar las gracias a FUNSEAM y dar las gracias a todos los que nos acompañan en la sesión de hoy, ¿no? Que me imagino que después Manuel Pérez ya los presentará, ¿no? Nada, unas breves palabras para no hacer demasiadas introducciones a la sesión de hoy, ¿no? Alguien ha dicho que la carrera del hidrógeno en particular, no tanto a lo mejor los biocombustibles, pero sí la del hidrógeno, es como la conquista del oeste. Es decir, multitud de personas se desplazaban al oeste americano a la búsqueda pues, de deseos, digamos, contenidos, a la búsqueda de oro, a la búsqueda de oportunidades de inversión y de mejoras, ¿no? Algo hay de esto, si nos fijamos en todas las iniciativas que se han propuesto alrededor del programa Next Generation de la Unión Europea, pues hay algo de esto y las empresas están desarrollando esta carrera de una manera como no se había visto en los últimos años, ¿no? Hay algo de esto, pero no es exactamente coincidente, ¿no? Porque el hidrógeno como combustible se viene utilizando desde hace más de 100 años. Es verdad que no es un hidrógeno verde, que es un hidrógeno gris, que es lo que se está utilizando. Por tanto, no hay mucho descubrimiento aquí. Lo que sí que hay es que la manera de obtener el hidrógeno ahora se pretende que sea diferente, ¿no? Esto nos lleva digamos, a una demanda existente, que es esta. Hoy ya hay una demanda no muy grande, pero que existe y que está muy localizada en las industrias petroquímicas, etcétera, de hidrógeno gris. Por tanto, esto quiere decir que el hidrógeno verde, una de sus primeras tareas, en la medida que se desarrolle, va a ser la de sustituir
este hidrógeno gris por hidrógeno verde. Después hay otro ámbito de demanda que está más por construir, que es el ámbito de la demanda del transporte. El transporte terrestre es evidente que se está electrificando mucho a través de diferentes procedimientos, pero hay algún tipo de transporte terrestre que no está muy claro que la electrificación pueda resolver el tema, ¿no? Y por tanto es ahí donde entran los biocombustibles, la pila de combustible, la pila de hidrógeno, y hay también algunos ejemplos ya en marcha en este sentido, y por tanto este va a ser, digamos, otro posible ámbito de demanda de este hidrógeno verde. Y la tercera es que los grandes consumidores energéticos de alto potencial calorífico, determinadas industrias, por ejemplo las cementeras, las cerámicas, y después el transporte marítimo y el aéreo. Ahí son sectores donde no es fácil pensar en una electrificación y por tanto a lo mejor es más fácil pensar en la utilización del hidrógeno o de los biocombustibles, ¿no? Y más en particular el hidrógeno, ¿no? Por tanto, estamos en la conquista del oeste, pero en la conquista del oeste con algunas, digamos, con algunas pruebas, ¿no? Ya sabemos lo que es el hidrógeno, sabemos en qué sitios se utiliza, estamos empezando a intuir en qué sectores podrán ser más sensibles a la aparición de un hidrógeno verde competitivo, porque es evidente que el hidrógeno verde va a ser, por definición, más caro que la energía eléctrica renovable, ¿no? Porque se alimenta de esta energía eléctrica. Por tanto, digamos, este carácter menos competitivo del hidrógeno en relación a la energía eléctrica renovable lo habrá de compensar en aquellos aspectos donde no sea fácil la sustitución de la energía eléctrica o la aplicación de la energía renovable, ¿no? Este es de alguna manera, yo creo, el desafío. Y hacer esto requiere básicamente de actuaciones, en mi opinión, ¿no?, en 4 grandes aspectos, ¿no? Un aspecto, sin duda, es el tema más estrictamente fiscal. Ahí, sin duda, si se marcan señales más claras se refuerza el precio del CO2, se establece una fiscalidad medioambiental, se establecen ajustes en frontera para equilibrar las condiciones de competencia entre países. No sería lógico que para producir una cerámica en España se tuvieran que cubrir o se tuvieran que hacer frente a unos costes diferenciales a otros por la aplicación de los objetivos de sostenibilidad que otros países donde no hay estos costes, ¿no?, estos costes adicionales. Por tanto, todo parece indicar que si no queremos que esto se traduzca en desindustrialización, pues sin duda va a haber, al menos puertas afuera de la Unión Europea, algunos mecanismos de ajuste que equilibren estos costes diferenciales. Por tanto, este es uno de los temas. Otro tema, sin duda, son los incentivos. Los hemos visto en la introducción de las energías renovables y los vamos seguro a ver, al menos este es el propósito, en la introducción de incentivos para operaciones de inversión en hidrógeno o en biocombustibles a través de fórmulas como Next Generation. Aquí va a haber una política de incentivos que se está diseñando y que la vamos a ver materializada a corto plazo y va a facilitar su introducción. Un tercer paquete, y voy acabando, es sin duda el marco regulatorio. Tenemos un conjunto de preguntas que no están resueltas, ¿no? No sabemos si hoy podemos introducir, digamos, gases renovables en la red y en qué proporción. Con el agravante, además, que otros países lo están haciendo y, por tanto, es fácil pensar que a través del intercambio de gas entre países se nos termine introduciendo aquí. Es decir, hay un tema de regulación que uno es esto, hay
una regulación específica para el hidrógeno, hay también saber, digamos, si las redes de hidrógeno van a tener un carácter regulado, como son las redes de gas en estos momentos. Hay una política de desarrollo de redes de hidrógeno, en particular en áreas territoriales reducidas. Sí, hay un conjunto de cuestiones que hoy no están desarrolladas y que sin duda, como la fiscalidad, como los incentivos, también la regulación ha de facilitar el terreno de juego del futuro. Y después hay un cuarto ámbito que es más propiamente, probablemente, de esta sesión de hoy o de este ciclo, que es el tema tecnológico. Es decir, pocos podríamos imaginar los costes de obtención de energía renovable ahora en relación a hace 15 años. Por tanto, tenemos, digamos, mucho camino a recorrer en hacerlo más competitivo posible el biocombustible y en hacerlo más competitivo posible el hidrógeno. En la producción significa hacer lo más competitivo posible los electrolizadores, que son la pieza esencial. Ya entendemos que la energía renovable, sea eólica o solar, que es el input para obtener el hidrógeno verde, ya está avanzando a su debido ritmo, ¿no? Pero el electrolizador, ahí es donde es una pieza donde el coste ha de disminuir enormemente, por tanto las innovaciones técnicas han de ser determinantes para hacer después lo más competitivo posible la obtención del hidrógeno. Otro aspecto no menor es el tema del transporte. Es decir, transportar hidrógeno por redes es un tema que tecnológicamente todavía está en estudio. Hacer un blending parece que es más factible, pero también hay que ver cómo las redes actuales de gas, si no queremos entrar en inversiones de un importe desmesurado, cómo estas redes dedicadas de hidrógeno transportan el hidrógeno, cosa que tampoco es trivial. Y además, si hay diferencias de precios entre territorios que justifiquen este transporte. Es decir, habrá un diferencial de precio tan elevado entre la producción de hidrógeno en Luxemburgo y la producción de hidrógeno en España como para que justifique el coste del transporte, y transportar hidrógeno pues no es trivial porque es el gas, digamos, con menor densidad y si se ha de licuar, pues aquí tenemos un problema. Y después, por tanto, aquí los avances tecnológicos en este dominio pues van a ser relevantes. Y después hay un tercer tema que tampoco es trivial, que es el tema del almacenamiento, ¿no? Si ya es más cara el hidrógeno, la obtención del hidrógeno, que la energía eléctrica, si además, por sus características, se licúa a una temperatura incluso mucho menor que la que se licúa el gas natural, para después volverlo a regasificar, todo esto supone unos costes adicionales que no son menores. Por tanto, las técnicas o la tecnología para el almacenamiento, para que este almacenamiento, que es uno de los atributos que tienen estas energías, después pueda ser, digamos, su resultado pueda ser competitivo en el abanico de fuentes energéticas, es otro aspecto a considerar. Por tanto, recapitulando, temas fiscales, temas de incentivos, temas regulatorios y temas tecnológicos, yo creo que es lo que configuran esta conquista del oeste que mencionaba antes. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Martí, por tu introducción, tu presentación. Sin duda has apuntado los grandes ejes sobre los que es necesario seguir avanzando para garantizar lo que es esa participación de los gases renovables. Sin duda, cuestiones que estoy convencidísimo, conociendo los ponentes, van a ser abordadas en la mesa redonda que continuará
continuará después de esta introducción. Una mesa redonda donde contamos con el placer de tener a Manel Pérez, subdirector de La Vanguardia, quien estará al frente de esa ardua tarea de la moderación de la mesa, y donde les invito a todos para que puedan ir haciendo llegar sus preguntas, si las tienen, a través de la plataforma, a través de la herramienta prevista, para que después en la última parte de la mesa podamos ir dando respuesta. Muchísimas gracias, Manel, por acompañarnos. Asimismo, también agradecer a los dos ponentes, a Javier y a Francesc, por su participación. Y te dejo la batuta de la orquesta para dar continuación con la mesa. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Joan. Gracias a FUNSEAM y a Maite Costa por la oportunidad que me brinda a mí personalmente y a La Vanguardia de participar en un debate tan interesante sobre gases renovables e hidrógeno. Martí Parellada ya ha colocado muy bien el contexto general en el que se va a producir esta transformación, esta descarbonización de la industria y las alternativas que hay sobre la mesa. Ahora vamos a contar con dos ponentes de primer nivel para conocer esa situación técnica, ese avance y desarrollo de la tecnología y su estado actual, con dos ponentes, como digo, de muy alto nivel. En primer lugar, intervendrá Javier Fernández, que es director de Regulación y Servicios Jurídicos de Netgia, presidente del think tank del hidrógeno. Ha sido responsable de Naturgy en Colombia, compañía en la que lleva 22 años, por lo tanto, en España y Latinoamérica, por lo tanto, con una larga trayectoria. Después tomará la palabra Francisco Repullo, ingeniero industrial, que ha sido director de Alianzas Estratégicas para EMEA en la sede de su empresa en París, y que en el 2007 decidió pasarse al tema de las energías renovables y el biogás. Fundó la ingeniería IMPER y en el 2009 también fue creador de la Asociación Española de Biogás, AEBIG, de la que es presidente desde el 2010. Habrá una intervención, una profunda intervención de cada uno de ellos, y a continuación, en el tiempo restante, intentaremos hacer un debate con las preguntas que formule el público y las que, aprovechando mi posición de privilegio, formule yo también a ambos ponentes. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Javier Fernández. Adelante, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Manel. Gracias a Joan, a FUNSEAM. Yo creo que voy a arrancar tomando el símil que ha hecho Martí, que me ha parecido muy acertado, de la conquista del oeste. Ahí yo diría casi que en el caso de Francesc, que va a hablar del biogás, él está ya casi viendo el oeste, y en el caso del hidrógeno, pues todavía estamos en la parte inicial, en el recorrido inicial, ¿no? Es verdad que el hidrógeno toma un impulso muy importante en los últimos, sobre todo yo creo que 2 años, 3 años, y sin embargo pues el biogás ya está, digamos, en una fase comercial que necesita, pues ya hablará Francesc de ello, pues de los incentivos adecuados para llevarlo a cabo. Yo, en estos 20 minutos que voy a ir de manera ágil, lo que quiero es contaros la visión que tiene Sedigas, la visión que hemos implementado las compañías que estamos en Sedigas en lo que tiene que ver con el transporte y el almacenamiento, la inyección y almacenamiento del hidrógeno en las infraestructuras que tenemos hoy de gas natural, y qué avances hemos tenido en los grupos de trabajo hasta ahora, que yo creo que es interesante que lo conozcáis. Veremos una parte de introducción de lo que es el Green Deal y cómo juegan las redes de gas en todo el equilibrio de la entrada del hidrógeno en escena, y luego pues os quiero contar también pues todo lo que es las capacidades de la red, el potencial de gases de lo que es el hidrógeno y el avance de los grupos de trabajo que tenemos, que ahora os contaré cómo estamos organizados. Para que sepáis, el think tank de hidrógeno que montó Sedigas arrancó el 24 de julio de 2020, lo impulsó Sedigas con la participación de varias asociaciones, la Española del Hidrógeno, el Centro Nacional de Hidrógeno Aragón, la Oficina Española del Cambio Climático. Es decir, hay varias asociaciones / instituciones trabajando con nosotros, y además pues tenemos en la lista pues todas las empresas energéticas del país, las más importantes,
con 88 personas trabajando y a la fecha llevamos ya pues 73 reuniones que vienen a durar entre hora y media y 2 horas. Son reuniones de debate que yo creo que son interesantes. También tenemos algún apoyo de personas que ya no ejercen la profesión, pero que tienen un gran conocimiento, ya explicaremos además luego, en lo que es el uso del hidrógeno. Pensemos que la red de gas hace no mucho tiempo vehiculaba un importante porcentaje de hidrógeno, y entonces, pues siempre es importante tener la experiencia y el conocimiento de nuestros profesionales con nosotros. Básicamente lo que pretende es el think tank es recopilar toda la información, todo el conocimiento para impulsar la capacidad de poder inyectar hidrógeno en la red de gas natural y el transporte de la diversidad de gases, porque pensemos que nuestra visión hacia futuro no solo cabrá hidrógeno en nuestra red, cabrá el biogás, biometano también, o sea que será una red que vehiculará multigases, ¿vale?, con diferentes puntos de inyección que ya explicaremos luego, y la idea es definir y ver si esa alternativa realmente va a contribuir desde el punto de vista de eficiencia económica y de garantía de suministro y sostenibilidad a la transición energética. Nosotros creemos que sí, por eso estamos trabajando en ello. O sea, creemos que el concepto de neutralidad tecnológica de arranque y el concepto de que veamos todas las alternativas y no cerremos puertas a ninguna, creo que es positivo, ¿no? Porque además lo vemos que el resto de países de Europa lo están haciendo, sin cerrar puerta a nada, ¿no? Básicamente el foco que tenemos son dos líneas. Una son las administraciones públicas en lo que tiene que ver, pues todo el desarrollo normativo que tienen que hacer, dándoles nuestra visión, y otro es que ya lo tenemos porque lo estamos viendo, todo lo que es la entrada de desarrolladores que nos preguntan ya, oye, tengo un proyecto de hidrógeno aquí, me gustaría inyectarlo en red, ¿cómo podemos hacerlo?, ¿no? Entonces, pues tenemos que intentar dar una respuesta a todas esas preguntas que nos van llegando. Hay un plenario en el que están la mayor parte de instituciones y empresas, luego está grupos de trabajo, grupo de trabajo de regulación, que lo que trata sobre todo es identificar las barreras regulatorias que hoy existen en los marcos normativos para intentar salvarlas y trabajarlas para que ese empuje que tienen los desarrolladores no lo frenemos. Y hay un grupo de trabajo de infraestructuras de utilización, otros dos que están muy vinculados, y lo que hacen es trabajar en ver cómo adaptamos las infraestructuras gasistas actuales, punto número 1, y el segundo sería ver cómo las instalaciones reguladoras y los equipos que tienen los usuarios finales se comportarían ante diferentes porcentajes de hidrógeno inyectado en la red, ¿vale? Como veis, diferentes personas del sector pues liderando esos grupos. Entrando ya en materia, es una parte importante, en el Green Deal hay un reconocimiento expreso a la descarbonización de las redes de gas y al papel que juega la red de gas en lo que es en lo que es la unión con la red eléctrica. O sea, al final lo que sí es necesario es fomentar esa integración inteligente de sectores en el cual, pues aprovechemos lo que ya tenemos hecho y más que ya tenemos hecho, lo que además de tener hecho lo han pagado los usuarios finales, los consumidores finales. Entonces, parte de sus exigencias deberían ser que, pues que busquemos dentro de todo lo que tenemos la solución más óptima desde el punto de vista de economía y eficiencia para llegar a ese futuro descarbonizado. Si seguimos, esto es como vemos nosotros esa integración. Aquí tenemos un gráfico de marco gas, hay una necesidad de conectar los recursos renovables con los consumidores finales, y pensemos también en el concepto de flexibilidad, que es tremendamente importante, y en el cual la red de gas juega un papel importante. Hoy con el gas natural, ya lo hemos visto cuando hemos tenido eventos como Filomena a principios de año, en el cual la red pues, se ha comportado de manera perfecta y ha permitido que todo el mundo tuviera pues, su calefacción en casa. Y luego, pues bueno, lo que es importante es esta flexibilidad temporal, también la optimización en el uso de infraestructuras existentes, lo que decía antes, y la necesidad de activar la economía circular, que va a hablar mucho de ello Francisco después, como vector de descarbonización. Importante, que yo creo que es una cosa que posiblemente mucha gente desconozca, ¿no? El sector del gas lleva varias transformaciones, esta no es la primera. Hace no muchos años, en varias de las ciudades españolas estaba el gas ciudad, que tenía más de un 40% de hidrógeno. Es un tema importante y relevante. Luego hemos ido transformando esa red de gas ciudad a gas natural, con la transformación de las redes de GLP también, que lo incluimos en la red actual que conforma el sistema gasista actual. Y por último,
pues nuestra siguiente transformación será el gas renovable. Con esto lo que quiero decir es que es un sector que está acostumbrado a, bueno, pues adaptarse y a adaptar la propia red desde un punto de vista técnico a lo que debe ser las diferentes alternativas que pueden pasar y que se pueden vincular por el sistema gasista. Aquí también, fijaos, vamos a cambiar mucho la concepción, nuestra visión es que vamos a cambiar la concepción hasta ahora del flujo de gas. Hasta ahora el gas entraba por las plantas de GNL, entraba por las conexiones internacionales, pasaba a la red de transporte, llegaba a la red de distribución y posteriormente se alimentaba a los usuarios finales, a los consumidores. Ahora no, ahora lo que va a pasar en esa red es que bueno, con la mezcla de gases que vamos a tener puede haber proyectos de biometano enganchados a la red de distribución o a la red de transporte y lo mismo con el hidrógeno, puede haber proyectos de hidrógeno que estén enganchados a diferentes redes. Esto al final, la concepción clásica del flujo de gas pues puede cambiarlo, incluso puede pasar que tengamos un reverse flow, un flujo reverso entre la red de distribución y la red de transporte, en algunos casos cuando los proyectos de inyección sean tan amplios o de tanto volumen que necesiten no solo alimentar la población cercana o la industria cercana, sino ir más allá y poder alimentar a otras poblaciones a otras industrias vía la red de transporte. Pensemos que el sistema gasista vehicula 350 teravatios de energía al año y el sistema eléctrico 250, es decir, hay un 40% más de energía que se vehicula por el sistema gasista y, por tanto, esa infraestructura robusta es una infraestructura que creemos que en un futuro pues tendrá pues una gran utilización, ¿vale? 100.000 gasoductos, red muy nueva, que es importante también de cara a la adaptación de entrada del hidrógeno, y hoy 8 millones de consumidores pues utilizando el servicio. Si vamos a lo que es, esta es una visión en concreto de una asociación alemana de energía. Al final lo que vemos es que la evolución del sistema gasista, de los sistemas gasistas van a ir, bueno, pues poco a poco. O sea, vamos a ver entradas de biometano en los sistemas, lo estamos viendo ya en España. Es verdad que con cuentagotas, y lo contará también Francisco después, pero con una necesidad de incentivos para que esto realmente tome velocidad, porque hoy en día son muchos los esfuerzos que tienen que hacer los desarrolladores, pero ese biometano poco a poco se irá mezclando hoy con el gas natural, mañana tendremos gas natural, biometano, tendremos hidrógeno también que irá entrando y al final nos convertiremos en redes multigas con diferentes puntos de inyección. Y para eso, que como lo vemos en el gráfico puede parecer sencillo, pues no es un tema menor y es un tema en el que venimos trabajando y es en el que está en concreto pues enfocado el think tank de hidrógeno, ¿no? En cómo dar solución a toda esa nueva configuración de gases en el propio sistema. Aquí es básicamente, bueno, pues un poco aclarar de lo que vemos que está pasando en Europa, ¿no? En Hydrogen Act vemos que la apuesta realmente por el blending de hidrógeno en un primer estadio, los primeros proyectos con blending, un blending más avanzado, con más porcentaje y dando también solución de flexibilidad a los valles de hidrógeno y, por último, convirtiendo posiblemente alguna parte de la red actual gasista en lo que es infraestructura de hidrógeno, pues esa será la evolución que vayamos a tener, ¿no? Yo creo que hay que dar una oportunidad y hay que trabajar en esa línea porque creo que aportará una eficiencia económica importante para el bolsillo del consumidor final. Si entramos, bueno, esta es ya la última parte de la introducción, si vemos básicamente los objetivos de Europa y los objetivos de España, vemos que en los objetivos de 2030 hay 40 gigavatios de capacidad instalada en Europa, en España 4 gigas, y con porcentajes de blending del 5% y del 20%, pues del 5 cubriríamos un porcentaje de esa inyección en red, ¿vale? Y con el 20, pues también cubriríamos todo el objetivo de los 4 gigas de capacidad. O sea que digamos que la red tiene capacidad para alimentar, bueno, pues esta primera fase de hidrógeno sin grandes actualizaciones de la misma. Sí quiero contaros un poco entrando, y ya voy a ser breve en esta parte, entrando en los grupos de trabajo, la parte de normas de regulación, lo que ha tratado es, oye, las terminologías del gas renovable, las entradas del gas a transporte y distribución, que es lo que os hablaba antes, la equiparación de roles, porque ya transportistas y distribuidores pueden recibir gas o hidrógeno en una primera instancia, la adaptación de fórmulas del PCS para la facturación y la información de inyección de gas renovable para la operación del sistema. Yo creo que todo esto se ha venido trabajando
en las normas de gestión técnica del sistema y ya hemos ido dando temas concretos, hemos ido analizando, hemos ido aportando variaciones definidas y de detalle a la regulación actual que hemos puesto ya en manos del Ministerio para su análisis. Si vemos el grupo de infraestructuras, lo que se ha centrado hoy, porque los proyectos de piloto son escasos, en España no tenemos ninguno todavía en operación, pero sí que hay varios en Europa y lo que se trató es de analizar todos esos proyectos y ver qué veíamos ahí, ¿no? Vemos que hay porcentajes de introducción de hidrógeno entre el 2 y el 20%, con una permeabilidad similar al gas natural, sin problemas aparentes en el funcionamiento de los aparatos conectados, y luego pues no se han reportado problemas de afección en las tuberías o elementos auxiliares de acero, ¿vale? Es verdad que este grupo tanto ha analizado esos proyectos como el marco normativo de España, también para ver qué necesidad hay de adaptación de las normas. El grupo de utilización lo que se ha centrado en las instalaciones receptoras del sistema gasista, ¿vale? Y en cómo impactaría el hidrógeno ante la entrada en esas instalaciones. Hace falta pues, habilitar un procedimiento que permita la estimación correcta de facturación de las mezclas, lo que decíamos antes del PCS. Los contadores están aceptando entre un 10 y un 20. Es verdad que luego, pues, si queremos más, habrá que hacer adaptaciones como en algunas infraestructuras, pero a priori no haría falta mucho más. Y bueno, pues el resto de materiales pues también es necesario, pues en principio no se esperan problemas, pero habrá que revisar que tengamos que hacer alguna adaptación. Y luego el análisis de equipos de consumo, pues ahí varía, ¿no? Varía desde de los propios equipos de ciclo combinado, los equipos industriales, las calderas de los residenciales o incluso cómo se comportan las propias infraestructuras de gas vehicular, ¿vale? Que también es un punto importante que puede marcar un límite entre cuánto blending podemos hacer hoy en la red. Importante lo que estamos haciendo ahora, esto ya lo hemos hecho, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, hemos tomado dos poblaciones en concreto, ¿vale? Y vamos a hacer un análisis exhaustivo de inyección de hidrógeno, ¿vale? Y un análisis teórico de lo que es con el material que tienen. Esas redes tienen una red pequeñita, es una red alimentada por planta GNL, la otra es una red alimentada por tubería. Y tienen, pues, por tubería me refiero por gasoducto de transporte a gasoducto de distribución, una polietileno, otra acero y polietileno con presiones de 400 milibaras hasta varios niveles y luego pues una con clientes domésticos y comerciales y otra ya metemos industrial. Es decir, vamos a ir aumentando el nivel de análisis para ver cómo impacta ese blending de hidrógeno. Eso es lo que están haciendo los grupos de infraestructura, de utilización y consumo, con lo cual esperemos que a final de año tengamos ya las primeras conclusiones. Y el grupo de regulación está centrándose ahora, una vez que hemos avanzado en la parte de las normas de gestión técnica del sistema, en lo que es la Ley de Hidrocarburos y el Real Decreto 1434, que es el troncal de la gestión regulatoria de nuestro sector. Ya terminando, hemos habilitado dos grupos de mercado, porque es verdad que hay muchos temas que son transversales, es decir, que los tres grupos los tienen. Aquí tenéis varios, el rol de cada uno de los agentes, la construcción y operación, las normas de conexión, el balance. Todos estos temas que son transversales los hemos puesto en un grupo para el debate de todos, porque creemos que eso enriquece las decisiones que vayamos proponiendo desde el propio think tank. Y luego el grupo de trabajo de capacidad trabaja con el GTS, con el gestor técnico del sistema, en hacer un análisis integral de la red, de cuánto podemos inyectar en determinados clústeres del sistema, cuánto se podría inyectar para tener esa información actualizada para los desarrolladores en un futuro, ¿no? Este trabajo está colaborando el think tank con el propio gestor técnico del sistema. Nada más. Yo, en esta primera parte, Manel, esta es la exposición que quería contar de la evolución que estamos teniendo en lo que es el análisis del hidrógeno y la introducción del mismo en las redes gasistas. Muchas gracias, Javier, por esta panorámica descripción de la situación del hidrógeno ya sobre el terreno, ¿no? Un poco cómo está evolucionando en la práctica. Luego, en el debate podremos entrar más en cuestiones que requieren alguna profundización mayor. A continuación, cedo la palabra a Francisco Repullo, que entrará en el tema de los biogases, supongo que con más detalle. Gracias. Pues
Hola, buenos días. Agradecer a FUNSEAM esta invitación y la oportunidad que nos da de poder hablar de este sector un tanto olvidado. Agradecer también a los ponentes anteriores y vamos a intentar centrar un poco esta presentación en lo que es el gas renovable que representa EBIC. Un poco por seguir con el símil del profesor Parellada, yo de ir al Far West, pues en esas películas siempre se veía las carretas como locas, a ver quién llegaba primero y plantaba ahí su estandarte en una parcela. Yo diría que en nuestro caso somos la carreta rezagada, la última, la que llegaba al final y ya no sabía dónde establecerse, ¿no? Aún no hemos llegado. Toda Europa ha llegado ya al Far West y nosotros estamos todavía buscando cuál es el camino para llegar. Bien, a EBIC, vamos a ver si pasamos el siguiente slide. Un momentito, que voy a poner aquí el chat. Perfecto, muy bien. Bien, AEBIC es una asociación que se fundó en 2009 en unas ferias que se hacían en Valladolid, ahora se volvió a hacer, que era Expo Bioenergía, donde había una sección de biomasa y una sección de gases renovables, de lo que era entonces biogás, simplemente se hablaba de biogás, y unas cuantas ingenierías. Vimos que era el momento propicio porque veíamos una expansión tremenda en Europa, sobre todo en Alemania, y que pues España tenía una oportunidad y un potencial tremendo y teníamos que recoger el sentir del sector, ser portavoces y ser un poco un foro de encuentro y ser los interlocutores con entidades públicas, privadas, etcétera. Realmente hemos ampliado, lo he puesto en verde, hemos ampliado nuestro horizonte, porque al principio hablábamos de biogás y luego pues estamos hablando ya de gases renovables en un concepto mucho más amplio y mucho más actual, ¿no? En la asociación en estos momentos hay unos 50 socios. Hay que decir que como honor y reconocimiento a la asociación contamos como miembros de pleno derecho a las principales empresas gasistas del país. Eso pues avala un poco nuestros objetivos y la razón de la existencia de esta asociación. Aquí cuando se ve la misión de la asociación, pues se ve que lo de la energía renovable está por ahí puesto en algún sitio, pero no es realmente el leitmotiv de nuestra asociación. El biogás como tal, o el biometano, como energía renovable, evidentemente es la hermana pequeña, es la cenicienta. El coste-eficiencia que tiene no es realmente competitivo ni con la fotovoltaica ni con la eólica, pero sin embargo tiene una serie de peculiaridades que iremos viendo que lo diferencian muchísimo porque es un verdadero paradigma de lo que es economía circular y aporta muchos otros beneficios a la sociedad, muchas otras ventajas, aparte de ser una energía renovable. Quiero decir también que en 2010 colaboramos para ser fundadores de la Asociación Europea de Biogás, que está en Bruselas, que es un poco, entre comillas, un clúster, un lobby, no sé cómo definirlo, digamos un clúster, de todas las asociaciones locales que hay en el resto de los países europeos. Bien, entonces, si pasamos a la siguiente, bueno, voy a hablar aquí de son obviedades, seguramente todo el mundo conoce ya lo que es el biogás y el biometano, pero un poco para centrar cuál va a ser el objetivo de esta charla mía, ¿no? Vamos a hablar de dos cosas, biogás y biometano, que es la misma cosa. No hay biometano si no hay biogás antes. Una planta de biometano es una planta de biogás en la que se han eliminado el CO2 y todos los demás componentes para dejarlo a una riqueza de biometano alta. Entonces, ese biogás, ¿de dónde sale? Bueno, ese biogás sale de la descomposición de la materia orgánica. Es cualquier materia orgánica, agroganadera, residuos orgánicos de la fracción de los residuos sólidos de las ciudades, alimentario, cualquier tipo de eyecciones ganaderas principalmente, al descomponerse, están emitiendo biogás. Ese biogás, que vemos aquí los componentes que tiene, su principal componente en mayor o menor proporción es el metano. El metano, pues sabemos que es un gas de efecto invernadero, menos duradero que el CO2, pero mucho más intenso. Y también sabemos que el metano no solamente es un componente pernicioso como gas de efecto invernadero, también afecta a la calidad del aire que respiramos. Aparte que hay otros componentes en el biogás
pueden ser dañinos, tenemos que el metano es un gas precursor del ozono troposférico, y el ozono troposférico hace daño a las vías respiratorias, impide el crecimiento de las plantas, o sea, que va mucho más allá sus efectos negativos a la sociedad que el simple ser un gas de efecto invernadero. Bien, el biometano no es más que ese biogás, como decíamos antes, una vez que hemos eliminado sus impurezas. Eliminamos el CO2, eliminamos otros impropios que tenga, dependiendo del origen de ese gas, cuál sean sus orígenes, tendrá unos componentes u otros, se seca y lo que tenemos es un gas con una riqueza de metano superior al 96% y como su origen es bio, pues pasa a ser biometano. Como he dicho antes, ¿dónde se genera? Pues se genera básicamente donde hay residuos orgánicos. El agroindustrial, los vertederos, las depuradoras de lodos, los restos de caterings y luego tenemos otro dos que es la gasificación, que eso está un poco más en pañales, que es por la energía que requiere, que es el pasar la materia sólida directamente a gas, y luego tenemos el power to gas, que el power to gas es una apuesta muy interesante porque permite aprovechar los excedentes de energía eólica o de energía fotovoltaica para producir metano. No vamos a dar detalles de cómo hacerlo, pero ahí está. Entonces, visto desde el punto de vista de los efectos negativos que tiene el dejar que este gas se expanda libremente, visto así, hay que tener en cuenta que las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero son la generación de energía, el transporte y el mundo agroindustrial. Y dentro del mundo agroindustrial, cuando bajamos un poco la lupa y miramos más al detalle, el principal problema está en las emisiones ganaderas. Las emisiones ganaderas son tremendas en este país, en toda Europa, y luego veremos un poco más de detalle cuál es el peso que tienen. Bien, ¿cuál es la situación en España en estos momentos? Pues tendremos más o menos, yo no sé que esta cifra sea exacta, en torno a unas 235, 240 plantas de biogás que se hicieron al amparo del Real Decreto 661-2007, cuando había unas tarifas que lo apoyaban. Incentivar sería mucho decir, que lo apoyaban. En aquel momento surgieron unas 49 plantas. Desde 2012, que fue cuando hubo la famosa moratoria nada, fue simplemente un gasicidio, como decimos, no hubo ningún tipo de ayuda, desde entonces no lo hay. Las pocas plantas que se han hecho ha sido en torno a autoconsumo, aplicaciones térmicas y, bueno, y poco más. Alguna más que por alguna circunstancia pues tenía viabilidad y tenía una justificación de hacerse. En total, de esas, ya vemos que estas 7 que digo aquí un asterisco de autoconsumo son esas que digo que se han hecho en el periodo 2012, casi todas ellas, hasta la actualidad. Tenemos desde hace unos días 3 plantas ya inyectando en red, Valdemín Gómez, por todos conocido, Butarque, un poco más antigua, y la de Sardañola del Vallés, que esta es muy reciente. Y hay alguna de gasificación, como antes hemos dicho, que son son muy poco frecuentes. Si entonces pasamos los Pirineos y miramos qué pasa en Europa, en 2019, estos son datos de 2019, pues vemos que es el último informe que hemos recibido estadístico de la Sociedad Europea de Biogás, pues vemos que hay casi 19.000 plantas de biogás en Europa ya. Bueno, ya van creciendo continuamente, mientras que España, estamos aquí con esa flechita que he puesto, actualizado un poco, y esto es importantísimo, porque como he dicho al principio, una planta de biometano es la segunda fase de una planta de biogás. Una planta de biogás, el biogás que tenemos, lo podemos utilizar o bien para aplicaciones térmicas en una caldera, o bien se puede en un motor CHP convertir en energía eléctrica, o bien podemos convertirlo en biometano depurándolo y llevándolo en red. Entonces, todas esas plantas que hay en Europa, muchas de ellas están llegando a un punto en el que están decidiendo no renovar sus motores y seguir generando energía eléctrica. La energía eléctrica hoy día se genera a unos precios muy baratos y están optando por convertirlas, esa última fase del proceso, transformarla en plantas de biometano.
tienen una base extraordinaria. Aquí la base que tenemos son 230 y tantas plantas, no tenemos más. Si vamos al biometano, las que ya se han hecho en Europa, pues estamos hablando que en estos momentos habrá más de 900. En España hemos hecho que hay 3. Si sacamos el porcentaje, vemos que en el caso anterior, pues 230 y tantas sobre habíamos dicho, sobre 19.000 y pico, yo creo que sería un 4%, más o menos. Aquí sale un 0,0, no sé si un 0,03 o un 0,003, pero sale un porcentaje realmente ridículo. Hay también unos gráficos que no voy a poner, que ponen el ratio respecto a la población o al PIB, y evidentemente pues es desastroso. Si vemos aquí un país, vemos Francia. Francia 244 es un ejemplo realmente, para nosotros sería nuestro ideal, seguir el ejemplo de Francia. Francia está inyectando a red una media de 2 plantas semanales, y no, 2 plantas semanales. Iba a decir que una, decía hasta el año pasado, y está acelerando el ritmo. Su objetivo es acabar con 1.000 plantas este año. Yo creo que no sé si lo van a conseguir, pero evidentemente tienen al menos un objetivo, lo cual es importante. Saben a dónde quieren llegar. Y están, como se ve, pues con unos ratios, o sea, una velocidad inyectando a red. ¿Por qué? Bueno, pues porque su gobierno ha decidido apostar por las plantas ganaderas, por ayudar a los agricultores y por una serie de externalidades positivas que también hablaremos un poco después. No será porque no hay potencial en España, que no se hacen. Pero cuando vemos el potencial que hay disponible, lo tenemos ahí, tenemos casi 3 BCMs. Es un potencial tremendo, 34 teravatios, es muchísimo. Y cuando vemos de dónde vendría, pues como decíamos antes, si vemos los quesitos, el quesito marrón es el ganadero, el quesito verde es el agrícola, el quesito amarillo es el alimentario, con lo cual estamos viendo que en España más de un 80%, posiblemente 44 más 33 más 10, estamos hablando que 3/4 partes de la tarta, como mínimo, están en el sector agroganadero. El sector agroganadero, como decía, no tiene ninguna ayuda. Si comparamos esto con Europa, pues veremos que en Europa la tarta es parecida. Un poquito menos el agroganadero, pero muy parecida. ¿Por qué es así? Pues porque en España el peso de la ganadería es tremendo, es tremendo. En el caso del porcino, pues yo he leído por ahí que somos el primer país europeo ya y el segundo o tercero mundial. No es que el porcino sea lo ideal para hacer biogás o biometano, pero en fin, pero si vamos al vacuno, vamos a otro, pues estaríamos en situaciones parecidas. Bien, como decía al principio, esto no es una sola energía renovable. De entrada, es el único combustible que va más allá de un CO2 negativo, de la neutralidad. Es capaz de generar huellas de carbono negativas, porque dentro de un contexto, de un marco de economía circular, el digestato, cuando vuelve al campo, el suelo actúa de sumidero de carbono y cuando se hace la suma total, resulta que la ecuación final es restar CO2, no es añadir. Bien, he dicho la mayoría de las cosas que están aquí, ya las he dicho, y que, bueno, no solamente hay un concepto de biorefinería muy interesante, que consiste no solamente en meter los residuos y esperar a que se haga el digestato, sino que en las fases intermedias de esa digestión anaerobia se pueden obtener bioproductos, biopolímeros, biopinturas, o sea, los ladrillos para hacer otros bioproductos. Por lo tanto, es un puro paradigma de lo que es la economía circular. Reutilización e incluso restar algo de lo que es la neutralidad en CO2, en carbono. Es una energía descentralizada. Es otra de las ventajas, que en muchos sitios se puede utilizar para autoconsumo. Se puede almacenar fácilmente y como se almacena se gestiona. Se puede utilizar para cubrir los valles que puede dejar sin atender la eólica o la fotovoltaica cuando no sopla el viento o cuando no hace sol. Se puede utilizar para rellenar esos huecos. Hay que tener en cuenta que la molécula del biometano es idéntica a la del gas natural, no difiere en nada, solamente en su origen. Por lo tanto, ya no hablamos simplemente de blending, hablamos de total sustitución. Podemos meterlo en las mismas infraestructuras, puede llegar a los hogares o a donde haya que consumirlo sin tener que tocar nada en los equipos de consumo. Tal cual llega, se consume igual que si fuera gas natural. Totalmente intercambiable. Funciona día y noche,
porque las bacterias no descansan, no tienen ningún descanso, y pues sirve y una cosa importantísima es la última, o la penúltima, es ayuda al desarrollo rural, a esa España que se está vaciando, a darles actividad económica y a que tengan ellos sus propias fuentes de energía y generación de actividad de trabajo. Y lo que pongo en rojo, no hay que fabricar el biogás se está fabricando cada día, cada noche, sábados y domingos, se está fabricando continuamente. Lo único que tenemos que hacer es capturarlo y meterlo en las plantas de biogás. Bien, ¿cuáles son las claves para desarrollarlo? Bueno, ya se ha dicho, necesitamos evidentemente un marco que dé seguridad jurídica, que dé confianza a los promotores inversores, que no les deje con el miedo en el cuerpo, que les permita recuperar su inversión, y eso pues pasa básicamente por dos cosas primordiales. En nuestro caso, un sistema de incentivos, no solamente a los productores, sino también a los consumidores, que pueden ser incentivos fiscales. Un sistema que podría ser de cuotas también, obligar a que haya un cierto porcentaje, y que haya un sistema de certificación de origen de ese gas. Lo que le da valor en el mercado no solamente es el valor de la molécula, que se pagaría igual que el gas natural. Lo que le da valor es el que sea renovable. Y ese valor vendrá en función de lo que cuesten los derechos de emisión, de lo que le cueste a las empresas poder descarbonizar. Por lo tanto, ese sistema ya existe en Europa. Hay, creo que son 12 países que están adscritos a un registro europeo de gases renovables, del que nosotros, pues, como asociación, estamos muy en contacto con ellos, pero que estimamos que España debería sumarse al mismo sistema homologado en Europa, que eso permita el comercio transfronterizo. Se está trabajando en AIB, que estamos trabajando en lo que es el crear el mercado europeo de los gases renovables. Hay un proyecto que Riga Trace, que bueno, no vamos a explicar en detalle, pero que lo que se trata es de que haya ese mercado común organizado para que no haya un crecimiento desordenado aquí. El problema que tenemos aquí es que el crecimiento sea desordenado y alguna de las carretas, en vez de ir al oeste, se vaya a otro sitio. Aunque nuestro Far West realmente está en el norte de los Pirineos. Actualmente hay una demanda tremenda desde fuera del país de biometano que somos incapaces de satisfacer, cosa paradójica. Entonces, eso es lo que se trata un poco de organizar. Las normativas tendrían que ser coherentes entre ellas. A veces la de residuos dice una cosa y las otras dicen otra. Hay que tener cuidado que no se pise una con otra. Y hay una cosa aquí que digo, que es quien contamina paga. Este en rojo no es un tema de represión ni punitivo. Es un principio europeo, pero lo que viene a decir, dicho más amablemente, es que todas las industrias en su proceso productivo deberían ser responsables de la contaminación que genera su proceso productivo y deberían incorporar unos costes en él para mitigarlos o para eliminarlos o reducirlos en lo posible. No puede ser que una industria pueda competir con mayor alegría que otras porque no tiene que preocuparse de su contaminación. Eso es un poco lo que viene a decir, que cada cual sea responsable de la contaminación que genera. Y eso ayudaría también mucho a que cuando se vea las externalidades positivas, Francia lo ha hecho, las ha valorado, las ha monetizado, y cuando se suman todas las externalidades que he ido diciendo, resulta que el biometano es competitivo en precio, porque no solamente es una energía, hay que valorar todo lo demás que he ido diciendo. Todo eso sumado le da un precio, resulta que es competitivo. Y nada más, abierto a lo que quieran preguntarme. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Los ponentes se han portado muy bien, bastante bien con el tiempo, con lo cual tenemos unos minutos para abrir un debate. Yo recogiendo ya algunas de las preguntas que se plantean desde los participantes, los que han seguido las ponencias, y también me parece interesante. Una pregunta a los dos. En el debate de los fondos europeos, Next Generation, que ya veis, de alguna manera os habéis referido los dos, ¿cuál es vuestra impresión en el caso español y atendiendo a esa situación de que vamos un poco bastante rezagados respecto a los líderes en Europa en ambos terrenos? ¿Cuál es vuestra valoración de lo que puede representar en el impulso de los biogases y del hidrógeno el diseño que se está haciendo en España del reparto de los fondos europeos? Si quieres, en primer lugar Javier y luego Francisco. Gracias.
Muy bien, Manel. Bueno, yo creo que en el caso del hidrógeno el apetito que ha habido y en las manifestaciones de interés de proyectos de hidrógeno ha sido muy amplio. Si no recuerdo mal, había como unos 500 proyectos pues con unas inversiones millonarias. Yo creo que esto vamos a ver luego cómo se materializa. Y creemos que va a ser, o sea, que primero hay que materializarlo, que no va a ser fácil. Y sobre todo lo que sí creo que es relevante es que necesitamos tener un equilibrio, es decir, un equilibrio entre que esos proyectos salgan adelante y que salgan de una manera que al final, digamos, sean capaces de convencer de que somos capaces no solo de desarrollarlo tanto en valles de hidrógeno, que son los punteros, los primeros que ha habido, como en la propia inyección de red. O sea, yo creo que dentro de los proyectos hay proyectos de producción, muchos proyectos de producción, hay proyectos incluso de exportación. Yo creo que hablar de proyectos de exportación, cuando primero tenemos que pensar a ver cómo sustituimos aquí y cómo descarbonizamos la economía española, yo creo que me atrevería a decir que primero deberíamos pensar en esos proyectos para consumo propio aquí en España. Y bueno, pues yo creo que también en redes hemos presentado todas las compañías proyectos de adaptación de red, yo creo que también son necesarios. Impulso lo dará, si bien es cierto que desde el punto de vista del hidrógeno lo que vemos es que en esta próxima década el mayor impulso se tiene que dar en los proyectos de biometano. O sea, es donde vemos que bueno, pues que ese apoyo y ese impulso debería ir ahí. Y los proyectos de hidrógeno, sobre todo, lo que tienen que centrarse es, yo creo que lo ha explicado antes muy bien Martí, que son proyectos que tienen que centrarse en reducir la curva tecnológica de precios. O sea, hoy en día el hidrógeno no compite y de hecho está bastante lejos de lo que es el gas natural, y yo creo que esos proyectos tienen que contribuir en parte, en cierta medida, y para eso tienen que usar los fondos para que fluya el I+D, para que fluya la capacidad de reducir esa curva tecnológica, en el caso del hidrógeno, y seamos capaces de, bueno, pues de llegar a un hidrógeno que sea cercano a lo competitivo, para que, vinculado eso con que las infraestructuras gasistas estén preparadas, pues podamos, con esa mezcla, pues a final de esta década, pues ya entrar ojalá en proyectos pues que ya sean comercialmente viables, poco a poco y sin la necesidad ya de esos subsidios. Muchas gracias. Francisco, por favor. Sí, perdón. Por nuestra parte, pues en realidad lo que estamos todavía es expectantes a que salga la hoja de ruta del biogás. Una hoja de ruta que también paradójicamente va a salir después de la del hidrógeno. La del hidrógeno ya salió. La del biogás se nos ha prometido en diversas ocasiones que su salida es inminente, pero ahí es donde vamos a ver realmente cómo se van a materializar esos fondos, si en forma de tarifas, en forma de subsidios, en forma de créditos blandos, no sabemos. Por lo tanto, yo cuando me cambio el gorro y me pongo el de ingeniería y hablo con promotores que tengo interesados en algunos proyectos, pues todos están wait and see, ¿no? Vamos a ver qué pasa, no sabemos, sí, son prometedores, pero hay que ver cómo se materializa, qué condiciones se van a poner y cuáles van a ser las garantías. Entonces, hay muchas manifestaciones de interés, las hemos visto. Estamos viendo continuamente anuncios en los medios de que hay no sé cuántos proyectos, muchísimos proyectos, ¿salen? Estamos hablando de más de 100. Pero evidentemente un proyecto pasa por muchas fases y hasta que llega a la fase de ejecución y construcción, pues ha de pasar muchos listones y se han de cerrar muchas hojas Excel. Y en estos momentos, pues hay mucha demanda, como he dicho antes, hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas, pero falta verlo eso de una forma más concreta, porque a nuestro entender todavía son grandes números y promesas muy esperanzadoras, pero el que pone el dinero quiere verlo un poquito más claro. Francisco, para ti también, antes te has referido al tema de Francia, que ha despertado cierto interés entre la audiencia. De manera sucinta, ¿nos podrías decir un poco cuál es el modelo francés, este modelo que de 44 estaciones pretende pasar a la velocidad de la luz a 1000, ¿no? Un poco cuál es la base de este proyecto? Básicamente es la apuesta del gobierno francés por, como siempre ha hecho tradicionalmente, sus agricultores y sus ganaderos. Siempre ha tenido verdadero cariño por ellos. Entonces, apuestan por modelos, por plantas
más de tamaño medio casi pequeño, que estén ubicadas ahí donde se produce el residuo, en la cooperativa o en instalaciones un poco grandes, de cierto tamaño, que se haga allí la planta, que se trata allí el residuo, que medioambientalmente también es positivo, y darles una compensación económica y además todo el tema de inyección a red y de conexión a la tubería y de la preparación del gas para poder ser inyectado, no lo paga el productor. Lo pagan entre el gobierno, la comercializadora, en fin, hay unos acuerdos ahí que no vamos a dar en detalles, pero básicamente es eso. El productor francés tiene unas ayudas, hay una parte, la parte final, que no la paga y le está subvencionado lo que él hace. Subvencionado con esas externalidades positivas que he mencionado antes. Las cuentas le salen y como las cuentas le salen, pues salen como setas las plantas. Y a tu juicio, ¿eso es planteable, extrapolable, deseable en España? ¿O crees que Yo creo que en eso sería podríamos ser, más? yo creo que en eso podríamos ser hermanos gemelos. España tiene es muy similar a Francia en extensión, en agricultura, en la ganadería muy distribuida, no grandes instalaciones de tamaño medio. Nosotros, se lo hemos dicho así a la administración, que creemos que el modelo francés es un modelo a estudiar con detenimiento en España. Creemos que es el modelo más implantable aquí, si se tienen en cuenta, ya digo, esos costes adicionales, cómo se reparten y cómo se justifican en función de los beneficios que aporten las plantas. Creemos es el modelo por el que AIVIC está realmente apostando y haciendo de misioneros, digamos, ¿no? Gracias. Javier, volviendo al tema del hidrógeno. Entre lo que tú has planteado y el espíritu este de Far West, que además también incorpora ese efecto de pionero, ¿no? Que va avanzando y descubriendo cosas nuevas, al que te has referido también en la última parte de tu intervención. Para la opinión pública hay un cierto contraste entre lo que explicáis de los problemas técnicos, la fase de desarrollo tecnológico que queda por delante para que sea una fuente de energía realmente utilizable a la escala que la sociedad y la industria necesitan en este proceso de descarbonización, y la realidad, ¿no? Hay una especie de burbuja de opinión. Todo el hidrógeno atrae mucha atención, desde luego bastante más que el biometano, pero al mismo tiempo se da la paradoja de que tecnológicamente la situación es muy diferente, ¿no? No está ni mucho menos tan avanzado. ¿Por dónde va a ir ese desarrollo tecnológico? ¿Dónde crees tú que... Yo el otro día hablaba con un presidente de una compañía alemana química y me explicaba que todavía estamos en una fase en la que los grandes químicos alemanes, las grandes empresas están buscando formas de conseguir producir energía con hidrógeno que no consuman tanta energía para producirlo, ¿no? Que estamos en una fase todavía un poco al principio del proceso, ¿no? Me gustaría saber técnicamente cómo lo colocas tú esta cadena. Sí, a ver, quizás Manel es bueno y un poco un paso atrás, ¿no? O sea, ¿por qué ha generado tanta expectación todo el tema del hidrógeno, ¿no? Porque es un tema que en el último año, meses sobre todo, ha tenido tanta repercusión mediática, ¿no? Y es porque al final, cuando uno analiza las alternativas que tenemos para llegar a una descarbonización completa, faltan piezas. O sea, la electrificación cogerá una parte, el biometano cogerá otra y evidentemente falta algo más, ¿vale? Para ese rompecabezas. Y entonces yo creo que ahí tanto los inversores como los propios sectores energéticos han visto que el hidrógeno es una alternativa importante para cubrir ese gap, ¿no? Yo te diría que donde estamos dividiría la discusión en dos o el debate en dos, ¿no? Hay una parte del debate que está en la producción, ¿vale? Pensemos que aquí lo importante, y por ejemplo, cuando viene algún desarrollador a vernos, sobre todo el concepto de flexibilidad es el importante aquí. Hoy en día hay producción que se tiene, que no se utiliza, y entonces la capacidad de flexibilidad que te da el producir hidrógeno y el meterlo en la red, pues es relevante, ¿no? Entonces, todo, digamos, la parte de producción, primero, parte de flexibilidad, y segundo, cuando pensamos en el coste actual, que lo decía antes, yo creo que es una parte en la que se tiene que invertir. O sea, no es fácil hoy para las empresas
y para los consumidores finales hacer un cambio de gas natural a hidrógeno al 100% con el extracoste que eso tiene, ¿no? Aparte que técnicamente hoy no sería digamos, factible con los proyectos que hay encima de la mesa, ¿no? Sin embargo, yo creo que toda esa expectativa y toda lo que decía, ¿no? Ese hueco que falta por cubrir, pues yo creo que los inversores lo tienen claro y por eso, bueno, en esa carrera del Far West, pues lo que van a hacer es meterle dinero y bajar la curva tecnológica de manera rápida. ¿Que va a ser en un año, en medio año? No, tardará un poco más. No es un tema, pues este es un cambio considerable, no es un cambio que vaya a darse en muy corto plazo, es un cambio que tardará algo, pero que la noticia buena es que el apetito es importante. Entonces decía, dos partes, una es la parte de la producción y otra es la parte de las infraestructuras. En la parte de las infraestructuras, hoy en día la red gasista, por ejemplo, sí puede ya asimilar una parte del hidrógeno en blending, ¿vale? Se puede asimilarla en un porcentaje, lo veíamos antes, porcentajes del 5, incluso hoy la propia regulación lo permite, pero haciendo algunas pequeñas adaptaciones podemos ir subiendo hasta el 20%. Y eso es lo que estamos ahora técnicamente concentrados en hacer. Como decía, muchos de los proyectos que se han analizado en Europa han sido proyectos piloto, que ya se ha producido hidrógeno, en algunos de ellos pues en botella que luego se ha metido en la propia red, pero son proyectos que ya, bueno, pues con experiencias de eso, del 5 al 10%, se ha introducido y se ha consumido, ¿vale? O sea que digamos que estamos en una fase, yo creo que inicial, pero el apetito es grande, como decía, por eso, porque realmente se entiende desde el sector energético que el hidrógeno es una pieza que va a ser necesaria en ese puzzle y por tanto, pues hay que cuidarla, hay que apostar por ella y al mismo tiempo se ve en las redes, o lo que vemos nosotros es que las redes es un vehículo importante para, bueno, pues primero para no sobreinvertir en otras redes, aprovechando las que ya tenemos, que yo creo que es importante, y ese extra coste, pues básicamente son las dos ventajas que tendrá que aportará la red es esa, ¿no? El que ya está y segundo, la flexibilidad que aporta, ¿no? Eso creemos que es más que suficiente, digamos, para disminuir el coste de transformación que puede haber de la energía eléctrica al hidrógeno por lo que es el hidrógeno verde, la producción del hidrógeno verde. Hay una pregunta que probablemente sea más para Francisco, que es muy concreta, que plantean desde la audiencia, que es ¿qué precio de CO2 se considera adecuado para hacer viable económicamente el biometano? Pues no sé, así a bote pronto yo diría que 40 euros la tonelada, más o menos, porque si tenemos que la molécula vale 20 y algo, es el precio de la molécula de metano, hablo de metano, y los costes de generar el biometano están por encima de 50, pues siempre se ha hablado que una cifra menos de 40 euros la tonelada, pues evidentemente a muchas empresas se lo piensan, ¿no? Se lo piensan desde un punto de vista económico, como imagen corporativa y como si tienen una sensibilidad por el medio ambiente, evidentemente van a apostar por comprarlo aunque sea un poco más caro, ¿no? Pero creo que la buena noticia es que están subiendo en estos momentos, no sé si Javier tiene más información, pero que el precio de los bonos de carbono está al alza, ¿no? Javier. Totalmente al alza, sí, Francisco, incluso, bueno, a expectativas de llegar a 100, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Esto está generando, pues está generando bastante ruido, digamos, en el sector energético, como os podéis imaginar, ¿no? Además de problemas a más de uno, ¿no? La oscilación de precios siempre es buena para uno, es mala para otro, ¿no? Siempre. Exactamente. Bueno, el dinero cambia de bolsillo, no se destruye. Bueno, pues escrupulosamente llegamos a la hora prevista. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso magnífico, excelente, sintético, sobre la situación tanto del hidrógeno como del biogás, cuál es su situación, como, digamos, hay ciertas diferencias, como el tema del biogás y el biometano, es una realidad mucho más palpable ya como posibilidad de producir energía con una aportación verde muy, muy notable y que en ese sentido lo que parece que hace falta
es más voluntad política y también económica, pero sobre todo política, para darle el impulso que, por lo que hemos visto y nos ha explicado Francisco, tiene en el resto de Europa, especialmente en Alemania, pero también en la vecina Francia, con lo cual aquí hay de alguna manera una tarea para el gobierno, una tarea para las administraciones a la hora de darle un impulso, teniendo en cuenta sus ventajas, que además de económicas también son de índole social, todo el tema de la redistribución y el equilibrio territorial y poblacional. Y por otro lado el hidrógeno, del que los medios de comunicación que yo represento hoy aquí, pues le damos mucha atención porque está muy de moda, pero que en realidad todavía le queda por delante un proceso muy prometedora, una energía, una fuente muy prometedora, pero que todavía tiene por delante un largo proceso de inversión, de desarrollo tecnológico y de descenso del coste, que no lo hacen todavía algo para utilizar ya, como a veces se podría desprender del ruido mediático que le acompaña. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias a los dos ponentes por la claridad y la síntesis en vuestras intervenciones. Gracias a los participantes por su atención y por sus preguntas, y a FUNSEAM por su organización excelente y muy bien pautada, como siempre, en estos asuntos. Encantado, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Manel. Yo creo que, sin duda, tanto las intervenciones de Javier como de Francesc, como las preguntas que han surgido en el debate, obviamente nos han permitido tener una aproximación a lo que es los gases renovables y, en particular, al biogás y al hidrógeno. En este sentido, yo creo que una de las principales conclusiones con las que podríamos cerrar este seminario y que se ha desprendido en todas y cada una de estas intervenciones es la necesidad, como decía el profesor Parellada, la necesidad de que confluyan múltiples aspectos a la hora de garantizar la participación y lo que es Javier lo comentaba, el tema de esas piezas, ir aportando esas piezas del puzzle en el proceso de transición energética. Sin duda los gases constituyen una pieza muy relevante, conjuntamente con otros vectores y otras soluciones energéticas, pero es necesario seguir avanzando, tomando como referencia ese benchmark europeo, tomando en cuenta pues, esas diferentes iniciativas, esas diferentes herramientas que garantizan la promoción de los gases renovables y ser capaces de demostrar tecnológicamente que es posible. Yo creo que en este sentido la iniciativa del think tank es una excelente iniciativa donde no únicamente confluyen centros de investigación, sino que confluyen también empresas distribuidoras, transportistas, comercializadores, para demostrar que es posible ese blending, que se pueden poner en marcha lo que son diferentes proyectos piloto que nos permitan ir testando la infraestructura de transporte y de distribución y cómo reacciona a porcentajes crecientes de penetración de hidrógeno. Es necesario avanzar no únicamente tecnológicamente, sino también con una revisión del marco regulatorio, con aspectos aportando soluciones en las normativas de gestión técnica del sistema, apoyando, como decía Francesc, esa hoja de ruta tan necesaria para el biogás, apuntando cuestiones que han surgido también en la sesión, como la necesidad de garantizar el origen renovable de ese gas con un sistema de certificación y de garantías de origen, a similitud de lo que existe en otros países europeos, y sobre todo dando esas señales, esos incentivos que nos permitan la consecución de los objetivos de descarbonización, pero también contribuyendo a la generación de riqueza y de puestos de trabajo de alto valor añadido en las zonas rurales de la mano de las soluciones circulares. Han sido muchas las cuestiones que se han abordado en esta mesa redonda, en esta sesión de hoy. Yo quisiera agradecer a los dos ponentes, a Manel su presencia, su claridad expositiva, su capacidad pedagógica a la hora de acercarnos los gases renovables a lo que es la sociedad y el papel que tienen en la contribución de los objetivos climáticos,
Con esto iríamos acabando, solo me permitirán que apunte que continuaremos el ciclo de seminarios de innovación y desarrollo tecnológico el próximo 29 de junio, justo dentro de 2 semanas, donde hablaremos de la integración inteligente, eficiente de los sectores energéticos, del sector coupling, y cómo nos debe permitir, cómo nos ha de facilitar la consecución de los objetivos climáticos de una forma eficiente en costes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este seminario y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias.